Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, este escritor francés Michel Houellebecq, y lo he hecho también en el avance como un hombre tan odiado como amado, tan denostado como escritor como laureado. De lo que no cabe duda es que tiene un gran oficio escribiendo y es un gran escritor, es verdad, ¿no? Otra cosa es que podamos, vamos a decir, discrepar, Álvaro, por ejemplo, vamos a decir, en el objetivo final de él, o si realmente su impostura, que es muy ácrata y muy transgresor, es real, es auténtica o no. Eso es lo único que quizás podemos discrepar, pero en cuanto a que es un gran escritor, pues no cabe duda que es así. Hombre, yo lo veo, es un escritor muy francés, a pesar de que nace en la periferia de Francia, nace en la isla de Reunión. Sí. El padre es ahí, creo que es guía de montaña, y la madre creo que es doctora, y la madre es de origen argelino, o sea, se juntan, digamos, gente muy de la periferia en el parto de Houellebecq. Y para mí, sin embargo, es un escritor muy francés, porque tiene dos constantes de la literatura francesa, digamos, última, como son un cierto malditismo. Se habrá empeñado en parecer más francés. No sé si da igual que sea auténtico, que sea impostado, porque realmente funciona. Y luego, por supuesto, el Épaté le Bourgeois, o sea, que es una constante, es el retrato de Houellebecq, ¿no? Pero lo cierto es que todos buscamos Épaté le Bourgeois de una manera o de otra, todos los que escribimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha conseguido un estilo muy propio, hecho de provocación y, por supuesto, de contestación a los grandes iconos del 68, de pensamiento políticamente correcto, etc. Y es un autor que yo leo, desde luego, no diré con devoción, pero siempre con mucho interés, porque me divierte mucho. Bueno, mucho interés sí, sin duda. Yo creo que todo escritor, todos los que escribimos, tenemos que conocer un poco a estos monstruos sagrados, porque es un auténtico Pope en el mundo literario. Ahora ¿no? Sí, no nació Pope. Bueno, nació Pope, pero ya su segunda novela, su primera novela fue premiada. La segunda, que es Las partículas elementales, pues bueno, no sé cuántos cientos de miles de ejemplares, quiero decir que internacionalmente, o sea, eso importa, le importa a él y a nosotros, que tenemos que estar un poco al día de lo que ocurre. Él es curioso que empieza, lo primero, bueno, estudia para ingeniero agrónomo, es curioso, ¿no? Es golpeado por sus compañeros de clase, o sea, ya era un personaje conflictivo, digamos, no cuesta imaginarlo leyéndole, ¿no? Luego estudia computación, fotografía, va por unas ramas curiosas muy disperso, que se van a ver luego muy plasmadas en su literatura. Pero lo curioso es que lo primero que publica es una biografía de Lovecraft, que se titula Contra el Mundo. Pues no lo sabía. Pero a la vez publica un libro de poemas que se llama La Poursuite du Bonheur, la búsqueda de la felicidad, que es curioso, ¿no? Poesía narrativa y una totalmente negra y la otra aparentemente rosa, pero es un rosa negro también, porque ya los grupos feministas ya le acusan de misoginia y de objetualización de la mujer. Bueno, tiene fama y esto de ocurre misógino, en el 91, pero bueno, es que la gente se olvida que el escritor se supone que hace lo que le da la gana, está haciendo ficción, es y verdad. la gente siempre confunde al escritor con un moralista y confunde al escritor con una especie de conciencia colectiva que tiene que decir lo que diga el lobby de turno. Que tiene que dar ejemplo. Y yo ahí sí que soy muy Houellebecquiano, en que la obra es autónoma y no se puede juzgar a la obra por el autor, sobre todo en literatura. Y en este mundo que todo lo confunde, Houellebecq lo tiene muy fácil, porque a la bofetada que le dan, él lo tiene muy fácil. Descarga 40.000 descargas de artillería, se podría decir, se lo ponen muy sapos fácil. Y culebras. Sí, luego también es verdad que, claro, es maldito por elección, pero luego es un maldito que tiene el Goncourt y es un maldito al que se le da la Legión de Honor por el año de serotonina, ¿no? Que es un libro realmente depresivo, ¿no? Depresivo, en fin, no puede ser maldito Legión de Honor, no puede ser maldito Goncourt, salvo en Francia. Sí, bueno, hace poco hablábamos también de que cada escritor, sin duda, también relata su propia vida en su obra. Este hombre también, dicen sus críticos, sus estudiosos, los que siguen muy de cerca, que además de ser ácido, amargo, terrible, escandaloso, puede ser muy tierno. Y claro, es que todo esto de la infancia, todo esto de su madre, de su padre y todo lo que ha sufrido en el colegio, todo eso es que está vivo en su interior también, ¿no? Y él lo ha plasmado. Hombre, sobre todo es muy sarcástico, es corrosivo, sí, es corrosivo, o sea, y muy divertido. Y muy divertido porque tiene un sentido del humor, un humor negro, humor noir, que se diría, ¿no? Que es devastador. A mí me encanta. Yo, de hecho, cada una de sus novelas, las primeras, las devoraba, porque me parecía, como diríamos, ¿no? Tan necesaria una voz que ridiculizara, ¿no? Lo que cuenta en el mundo de plataforma, de los viajes estos exóticos que encubren turismo sexual descarado, que luego en Francia son ciudadanos de orden, etcétera, 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 ¿no? Y me parecía muy necesario, ¿no? Todo esto, ¿no? Y el resto de las novelas también, está parodiando o desnudando, pues eso, la miseria emocional, la miseria
miseria afectiva, la miseria sexual del mundo contemporáneo, ¿no? Y esto hoy en día, en la literatura contemporánea, nadie lo ha hecho con más eficacia que él y, por supuesto, pagan impuesto y recibe las puñaladas que cabe imaginar, ¿no? Bueno, eso dicen que la importancia de un hombre se ve según los enemigos que tiene. A cuantos más enemigos tienes, es que ladran, luego cabalgamos, ¿no? Es así. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, he leído 2 o 3 novelas de él, ¿no? Porque luego creo que se repite un poco en sus obsesiones. Es también un escritor obsesivo, Álvaro. Yo creo que sin duda. Bueno, todos repetimos los mismos temas. Todos somos un poco obsesivos. De hecho, su última novela, Aniquilación, Anéantir, creo que es en francés, pues que ocurre en el año 26. Yo me vas a permitir que haga aquí voy a hablar de mí misma, ¿no? Yo también escribo casualmente, si escribo una novela que transcurre en el 2026, ¿no? Es un poco ficción, etcétera. Bueno, yo creo que la he estado leyendo, no la he terminado porque me parece que es abusiva. Tiene como 700 páginas y me parece un abuso. Hombre, pero tiene luego tiene fogonazos, ¿no? En esa novela decir, por ejemplo, que el mundo en el que vivimos es un totalitarismo a la vez ingenuo e imbécil. Sí, imbécil frase que sin duda. no sé si tú, pero yo desde luego totalmente creo que es una radiografía de nuestro mundo más que corrosiva, pero necesaria. O sea, alguien tiene que decirlo, ¿no? Como desenmascarar toda la falacia del mayo del 68 o del pensamiento woke o del pensamiento políticamente correcto, ¿no? Un buenismo que es imbécil. Asfixiante. Entonces, que haya un Houellebecq que se atreve a decirlo y que afortunadamente se convierte en lector de masas o en autor de masas, se podría decir, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque seguimos siendo minoría. Aunque haya millones de lectores de Houellebecq, seguimos siendo minoría frente a un mundo totalitario e imbécil. Eso lo del buenismo imbécil me parece maravilloso. Sí, eso es devastador. Luego tenemos el tema de sumisión, que le costó una amenaza por los islamistas, ¿no? Que no tuvo tanta repercusión como la de... ¿Por qué no tuvo? Rushdie. Hombre, pues no sé. Como las de Salman porque no lo tuvo, sin más. No lo tuvo, pero sin más. Él plantea una Francia convertida en un califato islámico, ¿no? O sea, simplemente la butad, el atrevimiento merece la pena, ¿no? De hecho, tiene un punto común con Sade, con Marqués de Sade, ¿no? Porque es provocar, no por provocar, ¿no? Sino para provocar una reacción en el lector, ¿no? Piensa, reflexiona, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos? Bueno, a veces se pasa, es demasiado atrevido, porque a veces se pasa en esa impostación o en esa creación de mundos que no existen, ¿no? Yo creo que tiene que haber una verosimilitud. Es decir, en la ficción tiene que ser creíble, es muy importante. Pero hay algo que quiero decirte ahora. No, por favor, escúchame, que esto es muy importante para mí. Yo creo que sus escenas de sexo parecen una lección de anatomía vaginal, por supuesto, como de un ginecólogo que te está enseñando. Esto son los labios superiores, esto los inferiores, aquí está el punto G. Es repugnante, es decir, no solamente él, yo creo que Lemaitre, por ejemplo, ¿no? Otro autor francés, también en ese estilo, ¿no? Este quizás es más de, vamos a decir, de thrillers y tal, ¿no? Más de violencia y asesinatos, pero también las escenas sexuales. O sea, ¿cómo se pueden regodear? Que lo digo no con escándalo, sino con asombro. Un asombro como ingenuo, es decir, que también lo he comentado muchas veces. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película una escena sexual o Yo creo que lo escribe para lectoras como tú eso, ¿no? Para provocar ese escándalo. A mí eso me aburre, a mí me da igual. Es para vender, Álvaro. A la gente, bueno, hay un lector que lo puede disfrutar, sí, yo creo que es más el lector que le produce un rechazo, ¿no? Porque también a mí me interesan más las escenas que describe la depresión permanente de sus protagonistas, esa aniquilación interior, anímica, espiritual, y eso sí que es devastador, mucho más que las descripciones sexuales, ¿no? Si no, volviendo a las descripciones sexuales, es un abuso. En plataforma, yo se la recomendé a una amiga y me dijo, no me ha gustado nada. ¿Y por qué? Y dice, porque hay un momento en la novela en que el protagonista, que es un tipo feo, desgarbado, con poco sex appeal, conquista a un pibón y ella está loca por él. Me decía mi amiga. Y dice, eso es imposible, me decía. Y claro, luego hay otra novela, creo que es ¿cuál es? Creo que es El mapa y el territorio. No, en el que habla de su madre. Y cuenta cómo su madre bailaba bebop con Sartre. No sé si fue real o es un sueño húmedo de la madre o de Houellebecq, ¿no? Y también es otra parodia total de ese cruce de libertad sexual y libertad política. Y conviene recordar que los padres eran militantes del Partido Comunista. Sí, es verdad. Yo creo que Houellebecq se está vengando contra la figura del padre y contra el mundo del 68 de una manera
implacable. Vertiendo sus obsesiones personales. No, sacándolas. Él está parodiando. A ver, que sí, parodiando que los límites de la libertad del 68, te los pone en la página. Y bueno, pues disfrútalos. Aquí tienes el menú, esto es lo que hay. Bueno, a ver, es un escritor muy limitado, por supuesto, porque esas escenas, ya digo, tan explícitas y tan innecesarias en muchos casos, ¿no? Porque no necesita. Pero tampoco es el meollo de Houellebecq eso. No, pero bueno, se ha distinguido. Por cierto, en este último libro, que no lo he terminado de leer, ni pienso terminar de leerlo. Lo que le distingue es el planteamiento, digamos, de una sociedad hundida moral, sexual, anímica y espiritualmente. Decrépita Esa es la marca Houellebecq. Lo que sí es verdad, estoy de acuerdo contigo en que se repite y sabe que ya habla para su parroquia. Habla para su parroquia y eso ya, pues efectivamente te desencanta porque ha llegado a un límite. Yo creo que ya Houellebecq no se puede esperar nada grande de Houellebecq. Lo grande fue lo primero, ¿no? Lo primero, sin duda. Ampliación del campo de batalla, partículas elementales, plataforma y el mapa del territorio, que son 4 grandes novelas. Fuera de eso ya, yo creo que son más provocaciones para mantener el mito, que realmente aportaciones de Houellebecq. Ya lo ha dicho todo. He dicho mucho, ya lo ha dicho todo. Sí, por cierto, no sé, yo ya te digo que esta última, que no he terminado de leerla, ni pienso, porque 700 páginas es un abuso de poder del autor, pues no hay esas escenas tan explícitas, que vuelvo a lo mismo, al sexo, ¿no? Como se dice, ya vuelve la borrica al trigo. Pues, ahí vas. Es verdad, pero por algo será también, ¿no? Además, por cierto, todos los protagonistas son funcionarios, ocurre efectivamente en la Francia actual, con nombres y apellidos. Eso sí capta mucho el interés del lector. Lo descarna mucho al buen burgués contemporáneo, lo deja realmente desnudo, lo deja hecho tiras, y luego que ya entre la anatomía sexual es secundario. Lo que realmente lo obsceno en Houellebecq es como desnuda al buen burgués contemporáneo, al progresista contemporáneo, a la feminista contemporánea, al islamista contemporáneo. Eso es lo devastador. Yo creo que al final también en todo esto hay una pose. Es decir, es un poco esa actitud de decir, fíjate cómo estoy criticando. Pero en todo autor hay pose. Houellebecq que ves Céline, por ejemplo, hay una influencia clara de Céline, también de Camus, por supuesto el Marqués de Sade, están todos estos, ¿no? Pero también ellos estaban manteniendo un discurso propio, pero también con su pose calculada y provocadora. Pero hay más o menos autenticidad en cada uno de ellos que has mencionado. Eso que lo juzgue el lector. La novela se juzga por su eficacia. Por su eficacia, no por la ropa que se pone el autor, por la eficacia de la novela. Por y realmente creo que ha conmocionado mucho, ha sacudido mucho, y es un autor muy desagradable, no por las escenas sexuales, sino por todo lo demás, para la gran literatura contemporánea. Es un autor incómodo. Vamos a ver, ya no te hablo de las escenas sexuales que me importan nada, un rábano absolutamente, ¿no? Sino que incluso esa especie de que es contestatario, de que es rebelde, de que es transgresor, yo en ello también veo, pues vuelvo a lo mismo también, como la burra al trigo. Efectivamente, yo sí creo que hay una impostación en él, en esas fotografías que se hace para la prensa, para la presentación la estética del libro. La estética Gainsbourg así como... Hombre, es un Gainsbourg, por cierto, así totalmente. Como medio clochard, medio maldito, medio no sé qué, pero esos son franceses, tienen esa cursilería del malditismo. No lo soporto. Eso hay que entenderlo, ¿no? Es su cultura, ¿no? Pero sin embargo... No es su cultura, no es su manera de ser, porque él también puede rebelarse esa pose en Francia es una pose acuñada ya. Hombre, por eso... En España no hubo un Gainsbourg, no hubo, ¿no? O sea, no hubiera llegado a... ¿Cómo era? El sábado noche, ¿no? Sálvame. A los programas de música musicales de los 70, 80, ¿no había eso. En Francia juegan a eso. El clochard en Francia es una figura clásica ya. En España no. En España es el pícaro. Que no es lo mismo. Es mucho más cutre en España. Los franceses son muy cursis, es verdad. Sí, hay una cursilería francesa. Hay una cursilería absolutamente como las comedias francesas. Pero afortunadamente esa cursilería lleva la devoción por el libro. O sea que en España tampoco se da. Yo creo que hay un respeto al autor. O sea que puede haber una denigración, pero a su vez una mitificación. Son simultáneas. Bueno, aquí también yo creo por eso es un concurso, por eso, a pesar de todo, le dan la Legión de Honor, que es mucho dar en Francia. Bueno, vamos a ver. Es que en España yo creo que no hay ahora mismo un Houellebecq.
Es que no hay. Ni nada que se le parezca. Ni nada que se le parezca, eso es verdad, ni podría haber seguramente, no porque la gente está leyendo La Reina Roja y el rey, el jeque blanco. Cursilería sentimental, por supuesto, literatura totalmente femenina, etcétera. Y con escenas absolutamente intentando que sean fuertes y tal y cual, y nada más, no hay un W. Pero España es culturalmente un país tercermundista, o sea, hubo un momento en que parecía que nos europeizábamos, pero seguimos en el tercer mundo cultural. O sea, no se piensen que hemos cambiado, seguimos donde estábamos, con el cine español de Esteso y Martín en Soria, pero en literatura. O sea, Corín Tellado hoy en día sería un autor de éxito en España. Sí, seguramente. Que es lo que lee el español y la española media. Sí, no, es así, es así. Pero no estamos haciendo una crítica desde un púlpito. No, ¿qué va? No, por desgracia, porque a mí sí me gustaría estar en un púlpito, sentando cátedra. Estamos en nuestro campo de batalla, ¿no? Sí, es así, sí. Que es lo Houellebecq cuando dice, ¿no?, que todo en el mundo liberal todo es una lucha épica, todo, ¿no? Desde conseguir la barra de pan hasta conseguir que te escuchen o que te tomen en serio. Es batalla permanente, ¿no? Y esos protagonistas desencantados, deprimidos, o sea, que además sí que es verdad que se excede en los personajes centrales, pero mucho más hilarantes. Los altos funcionarios franceses. Por ejemplo, en Ampliación del campo de batalla creo que es un ingeniero informático en plena caída libre. Y su mujer, ¿no? En las partículas elementales son dos hermanos. Uno es curioso, no es un biólogo molecular. Cuántico. No, biólogo que busca cómo acabar con la reproducción sexual, y el otro es un adicto al sexo. Entonces, claro, el planteamiento extremo resulta hilarante, cómico, pero buscado, ¿no? Realmente te diviertes, o sea, te adentra en la depresión, pero te partes de risa leyendo. Pero bien llevado. Muy bien llevado. Muy bien llevado. Aparte que son novelas más breves y más eficaces. Sí, no, es que 700 páginas. Y tienes que ir acabando, que sepas. Bueno, pues ya termino. Yo creo que ha sido un abuso su último libro. No creo que pueda tener el mismo éxito que los anteriores, porque no lo merece. Hay una frase de él que es interesante, porque también la dice Graham Greene. Graham Greene decía, ¿cómo es posible? No entiendo cómo es posible que la gente pueda soportar la vida sin escribir, sin pintar, sin dedicarse a una profesión creativa. No y sabía que era suya. Dice lo mismo, La vida me parece algo insoportable para poder hacerlo sin escribir. Yo creo que valdría para Houellebecq decir que sería más soportable leyendo a Houellebecq. Está bien. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado, incluso estas discrepancias, ¿no?, que le dan un poco de vida. Y nada más, hasta el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Venga, chao.